Buenas tardes, bienvenidos al informe de Cierre Colombia, informe donde analizamos todos los días lo que ocurrió con el mercado de acciones, el dólar y mercados internacionales. El día de hoy, una jornada bastante movida en los mercados, donde se vio una volatilidad importante, mercados de optimismo en la mañana, a pesimismo y dudas en la tarde, y de esta forma esto se vio trasladado al mercado colombiano, que no fue ajeno a esa situación. Por eso el informe en esta ocasión: la Fed modera su alza de tasas. En principio parece una noticia positiva y así lo tomó el mercado, pero en la medida que la jornada fue avanzando, el mercado americano cambió de tendencia y de esta forma pasó del terreno positivo al negativo. Pasemos a la pantalla y les muestro mejor lo que ocurrió. Finaliza el Colcap y miren esta gráfica. Este es el Colcap, aunque esta gráfica de la bolsa no es exacta, de alguna manera refleja un poco, y de hecho esta es la última hora apenas, porque en la página de la bolsa habría que hacerle un zoom in para poder mirar el efecto. Un mercado que arrancó ligeramente negativo, se animó después y volvió a caer, pero particularmente en la última hora, cuando miramos el índice, en este caso aquí al Colcap. Finaliza con un descenso del 0,74%, se ubica al cierre en 1.121,24 unidades, con una jornada donde llegó el volumen habitual, 55.609 millones, lo cual es el promedio ya más frecuente en el mercado colombiano. En términos de volumen, Preferencial Bancolombia fue la acción más negociada con 15.719 millones, seguida por Ecopetrol con 11.069 millones de pesos. En términos de variaciones, volatilidad, particularmente en la subasta de cierre en BHI, la subieron 5%, se ubicó al cierre en 231 pesos, pero miren el volumen, 47 millones, así que esto se da por un efecto netamente de subasta. Una situación similar se dio en Canacol, que aunque estaba subiendo, la subieron un poco más en la subasta de cierre, cerca de 2% del alza que presentaba en la jornada, y de esta forma termina en 4,88% arriba, con 38.280 pesos de cierre y 387 millones negociados. El tercer lugar fue para Grupo Sura, que continúa con sus avances, hoy sumando 4,14% a 37.490 pesos, con 752 millones de pesos negociados. Poco importó el ruido que se genera al interior del GEA por las dificultades que hay en Nutresa en cuanto a los votos que están vetados a miembros del GEA y que los Gilinski reclaman como suyos. En este sentido, este pleito, pues por supuesto, no tiene un efecto al final en el mercado, porque de hecho Nutresa ocupó el cuarto lugar con este avance del 3,63%. En el lado de las desvalorizaciones, Grupo Energía de Bogotá, que se mantuvo negativa durante la jornada, finalizó con un descenso del 5%, no había inicio de periodos ex dividendo, pero el volumen es poco representativo, se nota más un movimiento de efecto de liquidación de algún portafolio en particular. De esta forma, con 389 millones negociados, 1.520 pesos de cierre. El segundo lugar fue para Conconcreto, que bajó 2,56% a 190 pesos, con 90 millones negociados. Y el tercer lugar para Celsia, que bajó 2,5% a 2.730 pesos, con 155 millones de pesos negociados. Realmente, en el lado de las desvalorizaciones, pocos volúmenes significativos. Pero el dato del día era la volatilidad del Dow Jones. Miren, si me paro aquí en el Dow Jones, pueden ver que el mercado estuvo muy plano, con alguna valorización, pero después de la noticia de la Fed, que la podemos ver por acá, donde suben las tasas de interés 25 puntos básicos, digamos que esto no es ninguna sorpresa, pasándola del 4,75 al 5, comenzó a generarse algún movimiento sobre si este será el fin de subida de tasas o si las tasas pueden continuar subiendo, dejando claro que la Fed todavía no considera que la inflación esté controlada. De hecho, hoy en el mundo se conocieron unos datos de inflación, particularmente en el Reino Unido, que la cifra anualizada de inflación a febrero llegó al 10,4%. Esto, por supuesto, no es ninguna noticia positiva, y esto se sumaba a preocupaciones y a las decisiones posiblemente que algunos bancos centrales puedan tomar en el corto plazo. Pero mientras la inflación en el mundo siga avanzando,
Inflación que particularmente en estas zonas parecía que desde el año pasado, desde el tercer trimestre, ya comenzaba a caer, pero esto generaba preocupaciones. Pasó, entre comillas, de agache, por decirlo de alguna forma, pero al final se relacionó con los comentarios de la Fed después del mediodía, cuando afirman que la inflación todavía es una de las principales o la principal preocupación. En este sentido, el mercado americano cambió de tendencia y con él cambió de tendencia todo el mundo. 1,63 el Dow, 1,66 el Standard & Poor's, 1,60% el Nasdaq, y en la región Brasil terminó con un descenso del 0,81, Argentina 1,69, Chile 0,53, México 0,28 y Colombia no escapó a esta situación. De hecho, también se ve un poco en las materias primas, donde el precio del petróleo, que estuvo más positivo durante la jornada, finalizó cediendo un poco. Aunque estuvo positivo mayoritariamente, hay que decir que está cerca de lo que antes era el suelo, ahora es el techo. Este nivel de los 71 cercano era el piso anterior. ¿Se acuerdan del famoso rango? De hecho, para que lo puedan ver, como estos niveles, técnicamente hablando, eran un soporte y se rompió, ahora son una resistencia. Y en este sentido, esto puede afectar el mercado colombiano. El dólar pasó desapercibido porque las noticias se daban después del cierre en el mercado americano y por eso el dólar bajó cerca de 28 pesos, se negoció en promedio sobre 4.776 pesos con 25 centavos, pero hay que decir que las monedas después del cierre se volvieron a acelerar, el dólar volvió a ganar terreno y esto no se vio reflejado el día de hoy, así que si nada cambiara de hoy a mañana, pues el dólar probablemente el día de mañana en Colombia subiría. ¿Qué esperábamos? Bueno, antes que eso, miremos en la página de la Superfinanciera, informes de Fabricato, que no lo había presentado hasta la fecha, ya completamos el informe, ya está arriba en el servicio Fénix, nuestros clientes lo pueden consultar y no había más información, donde se sigue esperando que algunas empresas que aún no han reportado revelen sus cifras. ¿Qué esperábamos entonces ahora sí en el servicio Fénix? Advertíamos la situación de inflación en el Reino Unido, pero todo iba a depender de la decisión de la Fed. Hasta antes del comentario de la Fed, el mercado estaba mixto y era lo que esperábamos, tanto para el Colcap como para el dólar. Pero el comentario de la Fed fue un poco menos positivo según la lectura de los inversores y por eso no fue mixto el Colcap, terminó siendo negativo y el dólar, que estaba bajando, mañana probablemente podríamos ver, ojo, si nada cambia de hoy a mañana, podríamos ver algún ajuste alcista en la tasa de cambio. Recuerden que esta información la pueden leer todos los días gratuitamente, solo deben ingresar a nuestro sitio web www.fenixvalor.com. Solo con ingresar ahí van acá al botón que dice ver servicios, dan clic en el servicio Fénix y pueden leer ese concepto que siempre se coloca antes de la apertura del mercado. La información ya puntual del servicio Fénix, por ejemplo, lo que acabamos de decir de Fabricato, ya nosotros tomamos la información, la metemos en los modelos, sacamos la valoración, el concepto, todo lo demás, así como Fabricato, el 80% de las empresas ya han publicado sus cifras financieras. De hecho, en este informe va a haber algo completamente nuevo y es que a todos los potenciales de valorización le estamos quitando la mitad por algo que hemos llamado la prima Petro, y es que no es menor. Solo piensen en una reforma pensional que pasara como el gobierno la había planteado, pues esto significaría casi que el fin para algunos emisores en la bolsa. Así que esto no es cualquier cosa lo que estamos viendo. Así que ese tipo de información ya está disponible y la pueden ver en el servicio Fénix. ¿Qué deben hacer? Aquí están todos los beneficios del servicio Fénix y los simples pasos para contratarlo. Los clientes del servicio Fénix solamente le dan ingresar al servicio Fénix y con su usuario y contraseña llegan a esa zona de información. Recuerden suscribirse al canal de YouTube Orlando Santiago Fénix Valor, activar las notificaciones y de esta forma pueden estar enterados de todo el contenido que publicamos. Nos vemos en el siguiente video.